Mi nombre es Matilde Landabaz. Nací en Badajoz el 24 de junio de 1904, siendo la menor de 4 hermanos, Aida, Rubén y Jacinta. Nuestros padres eran María Jacinta Abad Toscano y Rubén Landa Coronado, pedagogo de la Institución Libre de Enseñanza, por lo que crecí rodeada de librepensadores republicanos, democráticos y laicos. Estas circunstancias hicieron que mi familia decidiera no bautizarme, algo que parece extraño para el momento en el que vivíamos. Mi educación fue muy cuidada. Estudié piano, inglés, alemán y francés, bajo los parámetros de la Institución Libre de Enseñanza, donde conocí a una de mis grandes amigas, Julia Cosío. Todo esto me permitió relacionarme con intelectuales y artistas como Juan Ramón Jiménez, que me llegó a regalar un ejemplar dedicado de su libro Platero y yo, y con el que entablé una buena amistad. Uno de mis mayores deseos era dejar Badajoz para estudiar en Madrid, donde residía mi hermana Jacinta. Estos planes se vieron truncados, porque mi padre cayó enfermo en 1918 y deseaba que cumpliese mi papel como mujer para cuidarle. Además, el hecho de que mi hermana se trasladara a Coruña con su esposo dificultaba aún más que mi deseo se cumpliera. Finalmente, conseguí abandonar Badajoz en 1919 para empezar a estudiar en la Escuela de Comercio de A Coruña, muy prestigiosa en matemáticas, las cuales me resultaban sumamente interesantes. Al año siguiente, viajé con mi hermana Jacinta y mi cuñado a París, motivada por mi pasión por el arte. Después de este viaje, retorné a Badajoz, donde acabé mis estudios de bachillerato. Fue entonces cuando decidí inclinarme por las ciencias, sobre todo las ciencias naturales, las cuales quise estudiar en la Universidad de Madrid, rechazando la oferta de estudiar magisterio en Badajoz. El 16 de marzo de 1923, mi padre falleció a causa de su enfermedad, siendo una de las primeras tragedias que tendrá que enfrentar mi familia. En octubre de ese mismo año me trasladé a estudiar en la Universidad de Madrid, donde me alojé en la residencia de señoritas. Sin embargo, mi estancia allí fue corta, ya que al mes siguiente caí enferma por problemas pulmonares y tuve que desplazarme a Salamanca durante varios años, donde estuve bajo el cuidado de mi hermano Rubén y mi cuñado. Ya en 1929 volví a Madrid a vivir con mi madre, pudiendo reiniciar mis estudios en la universidad, aunque las circunstancias de la vida nunca me permitieron ejercer mi profesión. En 1930 me casé con Francisco López Ganivet, al que conocí un verano en la Sierra de Guadarrama, en Ávila. Nuestra boda fue bastante inusual, ya que a pesar de la tradición española del momento, nos casamos por lo civil, en una celebración muy discreta donde los testigos fueron nuestros hermanos. Al principio vivíamos en la casa de los padres de mi marido, hasta que conseguimos alquilar una casa y más tarde comprarla nuestra propia. Fruto de nuestra relación nacieron dos preciosas niñas, Carmen en mayo de 1971 y mi pequeña Jacinta en 1933, la cual me fue arrebatada, porque murió a los pocos meses de nacer. Esto hizo que me dedicara enteramente a mi hija Carmen, a quien eduqué bajo los parámetros de la Institución Libre de Enseñanza desde los 3 años. En 1931, con el establecimiento de la República, decidí involucrarme activamente en la política y enrolarme en la filial del Partido Comunista de España. Para conseguir esto, primero tuve que colaborar con algunos organismos del PCE, y así, en 1934, participé en el Congreso Fundacional del Comité Nacional de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo. Ese mismo año se produjo un movimiento insurreccional fallido por parte de partidos de izquierdas, lo que hizo que me animara a colaborar con el Socorro Rojo Internacional. Me involucré tanto en la participación en el Socorro Rojo que decidí ofrecer mi casa para las reuniones clandestinas, donde acudían amigos míos como Vidali y Dolores Ibarruri. Incluso custodié el dinero que llegaba al extranjero para el Socorro Rojo. Finalmente, en 1936, fui miembro de un partido que siempre he estimado y militante de un movimiento al que quería dedicar toda mi vida. En 1936, mientras estaba reunida en una conferencia del Socorro Rojo Internacional, ocurrió un hecho que cambiaría la historia de la nación española y del transcurso de mi vida: el golpe de Estado de los generales contrarios al sistema republicano en la capital. Ante esto, detuvimos la reunión para desplazarnos rápidamente a la sede del PCE. Finalmente, el golpe de Estado de Madrid no tuvo éxito, pero como consecuencia se creó el quinto regimiento de milicias populares, cuyo creador fue mi amigo Vidali, por lo que me uní al regimiento femenino para poder combatir en el frente. Durante este tiempo aprendí a usar el fusil, la pistola y a lanzar granadas, pero nunca llegué a combatir, porque me dediqué al cuidado sanitario en el hospital de Maudes, en el que no estuve mucho tiempo por el avance franquista en Madrid. Ante esto, me propusieron que viajara a Valencia para reorganizar el Socorro Rojo, idea que no era de mi agrado, pero finalmente tuve que aceptar. Estando en Valencia, me dediqué a la dirección del Socorro Rojo, organizando los servicios sanitarios. Con los meses me dediqué a auxiliar a los refugiados, sobre todo en la evacuación de niños, la inspección de las colonias infantiles y los comedores. Durante esta estancia en Valencia echaba muchísimo de menos a mi Carmencilla, a la que le escribía cartas contándole lo que hacía y lo mucho que la echaba en falta. Incluso con tanto trabajo se me llegó a olvidar su cumpleaños.
Durante esta época estuve destinada a muchas misiones. Una de las que más recuerdo fue cuando estuve en Málaga con mi amiga Tina, ya que tras su caída en febrero de 1937 ayudé a las personas que iban por las carreteras, jugándonos la vida por los continuos bombardeos de las tropas franquistas. Debido a mis condiciones de salud, Tina me recomendó marchar a París, pero es algo que yo no deseaba hacer, por lo que nos fuimos a vivir a Valencia de nuevo. Una vez en Valencia, encargué a una muy buena amiga mía que organizara un albergue para cuidar a los niños que rescatamos en Málaga. Finalmente, viajé a París en julio de ese año para representar al Socorro Rojo Internacional en la Conferencia Sanitaria de Ayuda a España. Unos meses más tarde, Vidali me recomendó internarme en un sanatorio para mejorar mi estado de salud, y a pesar de que al principio rechacé la oferta, acabé accediendo, y estuve ahí hasta mi recuperación en abril de 1938. En el verano de 1938 me fui a vivir a Barcelona, y fue en este momento cuando tuve que tomar una de las decisiones más duras de toda mi vida, separarme de mi hija y mandarla a vivir a la Unión Soviética, ya que por el trabajo no podía estar lo suficiente con ella. Durante toda mi estancia en Barcelona, escribí cartas a mi Carmencilla para preguntarle cómo estaba y para contarle cómo estábamos su padre y yo, ya que la echábamos muchísimo de menos. En noviembre de 1938 viajé a Madrid para participar en el Congreso Nacional de Solidaridad, donde fui reelegida miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Socorro Rojo Internacional. Lamentablemente, tuvimos que suspenderlo por un bombardeo de los franquistas, y toda esa noche la dediqué a ayudar a los heridos. Uno de mis deseos era ir a Moscú para encontrarme con mi familia, sobre todo con mi hija, pero no conseguí hacerlo, lo que me provocó mucha tristeza. En diciembre me enteré de que mi hija padeció el sarampión, lo que me causó un gran dolor, porque me hubiera gustado estar con ella en esos momentos tan duros. Como no pude hacerlo, le escribí una carta para preguntarle cómo estaba y para decirle que le había comprado juguetes. Poco después recibí una carta de ella diciéndome lo bien que estaba, y me alegré muchísimo. Cuando todavía estaba en Madrid, me encargaron que organizara el PCE de forma clandestina, y aun sabiendo que la guerra estaba perdida, no dejaron que me marchase y me tuve que quedar en la cabeza del partido desde marzo de 1939. Debido a esto, el día del golpe de Segismundo Casado, tuve que esconderme por miedo a que me arrestaran. En esos mismos días tuve que organizar la fuga de 3 de mis dirigentes, bajo el seudónimo de Elvira, pero la operación falló, debido a que una antigua dirigente del partido confesó a la policía que esto iba a producirse y los detuvieron, para más tarde fusilarlos. El 4 de abril de 1939 fui detenida en el número 2 de la Plaza de la Independencia, después de que Joaquín Rodríguez, un antiguo miembro del PCE, facilitara mi localización debido a numerosas torturas que recibió después de su detención. El 12 de abril me pasaron a Gobernación, donde coincidí con Josefina Amalia Villalópez, que a diferencia de mí fue torturada, llegando a destrozarle los tímpanos. A mí nunca me torturaron, porque sabía que si lo hacían, iba a confirmar la idea que tenía de ellos, y no iban a sacar nada de información. Incluso uno de los policías me llegó a decir: contigo no valen los palos. A pesar de que nunca me torturaron, mi estancia en la Gobernación no fue nada agradable, ya que permanecí durante 6 meses en una celda incomunicada, sin poder ver ni un solo día la luz del sol. Incluso me obligaban a presenciar las torturas que ejercían sobre Joaquín, para ver si conseguían que cambiara mi declaración. Durante este tiempo me llegaron a ofrecer la libertad a cambio de renunciar a todos mis ideales, pero no iba a aceptar tan fácilmente, así que lo rechacé enérgicamente. Aunque estuve durante todo ese tiempo aislada, en el momento de salir a recoger la comida conseguí que mi hermana Ida pasara por un ventanuco con mis 3 sobrinos, para poder verlos, algo que me reconfortaba bastante y me hacía fortalecerme en estos duros momentos. El 4 de septiembre pude enviar la primera carta a mi Carmencilla, donde le dije que estaba deseando verla y que me encontraba bien, porque no quería preocuparla. Sin embargo, para evitar que me censuraran esta carta, tuve que incluir mensajes en favor de Franco, aunque esto no fuera nada de mi agrado. Varias fueron las comparecencias que se hicieron en mi contra, donde se me acusaba de encabezar el PCE, pero yo siempre lo negué, alegando que solo realizaba tareas humanitarias, como colaborar en los hospitales o ayudar a niños. Además, nunca delaté a ninguno de mis compañeros, incluso me comí las listas donde aparecían los nombres de los militantes del partido, para que no fueran arrestados como yo. El 26 de septiembre de 1939 me trasladaron a la prisión de Ventas. Mi estancia en esta cárcel duró algo menos de un año, ya que permanecí en ella hasta agosto de 1940, pasando muchas calamidades, debido a la pésima alimentación y deplorables condiciones higiénicas. Además de esto, tuve que hacer frente a la falta de aceptación por parte de otras presas comunistas, ya que no sabían que era una verdadera líder del partido, sino que me veían como una burguesa con poder, cuando esto no era así. Debido a la mala situación que había, no pude evitar ofrecerme ayuda a todas las presas que lo necesitasen. Durante mi reclusión, le escribía muchas cartas a mi hija, y para evitarle el sufrimiento de pensar que su madre estaba encarcelada, le contaba que estaba en un sanatorio recuperándome de mi enfermedad. Mi juicio no fue hasta el 7 de diciembre, donde estuvieron presentes mi hermana Ida y mis 3 sobrinos. En él me sentenciaron a muerte, acusándome por el delito de adhesión a la rebelión. Después de mi juicio, como fui condenada a muerte, me trasladaron a la galería de penadas de la cárcel, esperando a que en cualquier momento me fusilaran en el cementerio del Este. Durante mi estancia aquí,
me di cuenta de que tenía que hacer algo para mejorar la situación de todas aquellas mujeres, porque se celebraban juicios injustos, por lo que me propuse crear la oficina de penadas. Al principio, Carmen de Castro, directora del penal, no me permitía realizarlo, pero al recordarle el caso de las 13 rosas, accedió. La oficina se ubicó en mi celda, ya que tenía la suerte de dormir sola, por lo que había sitio suficiente. A pesar de mi gran ilusión por el proyecto, los medios de los que disponía eran bastante precarios, ya que apenas contaba con unos cajones de madera y una máquina de escribir. Conté con la ayuda de muchas de mis compañeras, incluso dos de las funcionarias nos ayudaron a facilitar el paso de cartas al exterior, sin ser sometidas a ningún tipo de censura. Esta labor era tan gratificante que las pocas que se salvaban de la muerte venían a abrazarme, denominándome cariñosamente como la madre de las penadas. Hasta mi trabajo sobrepasó los muros de la cárcel, y acudían a mí familiares de presas de otros lugares, para que les informara sobre los trámites de la conmutación. Mientras permanecía en la galería de penadas, mi hermana Aida estaba intentando evitar mi sentencia de pena de muerte, para conseguir rebajarla a 30 años de reclusión, lo que me iba transmitiendo en las diversas visitas que me hacía. Las cartas que le enviaba a mi hija en estos momentos eran para consolarla, explicando el resultado de mi juicio, como si hubiera sido una intervención quirúrgica. Como no me pudieron condenar por nada más que por adhesión a la rebelión, le dije a mi hija que no me habían detectado ningún otro problema. Además, le dije que creía que podía superar esta enfermedad, debido a las buenas noticias que me daba mi hermana Ida sobre la reducción de mi sentencia. Finalmente, el 29 de junio, le escribí a mi hija contándole la noticia más esperanzadora, que como me habían quitado la pena de muerte, le dije: esta mañana me han dado una buena noticia. Me ha dicho el médico que la angina de pecho ha desaparecido. A pesar de esta gran alegría, tenía una sensación agridulce, porque sabía que otras presas que habían hecho menos que yo iban a ser ejecutadas, mientras que yo me había salvado. Durante el mes de julio, mi hermana me informó de que me iban a trasladar a la cárcel de Palma, debido a mi actividad en la oficina de penadas. Es por ello que le escribí una carta a mi querida hija comunicándole que me iba a vivir a otro sitio. La despedida fue muy dura, porque le había cogido mucho cariño a mis compañeras, y finalmente, el 2 de agosto, marché de la prisión de Ventas hacia Palma de Mallorca, donde ingresé definitivamente el 14 de agosto. La cárcel de Palma era un lugar horrible. Dormíamos en el suelo sobre unos jergones de paja sucios y nos tapábamos con unas viejas mantas. Incluso las duchas eran pésimas, ya que las aguas procedían de un pozo, por lo que cuando salíamos de ducharnos acabábamos blancas de la cantidad de cal que tenía. Sin embargo, en las cartas que le escribía a mi Carmencilla le contaba la parte bonita del lugar, ya que le dije que tenía una ventana en mi habitación, desde donde podía ver la preciosa catedral de la ciudad. En cuanto a la comida, era pobre y muy escasa, pero lo único bueno es que almorzábamos y cenábamos en el patio. Mi estancia en Palma dificultó mucho mi relación con mi familia, sobre todo con mi hermana Aida, que no podía venir a verme. Es por ello que un amigo de la familia se puso en contacto conmigo, Miquel Ferrá, con el que entablé una gran amistad e incluso aprendí algo de catalán. En esta prisión seguí con mis labores en el PCE, obteniendo la ayuda de muchas de mis compañeras. En uno de los patios de la cárcel hacíamos actividades de gimnasia, y un día decidí alentar a las demás presas a realizar el símbolo del partido, que era una estrella. Conseguimos representarla porque los encargados de la cárcel no conocían que era nuestro emblema. También intenté luchar contra las injusticias, intercambiando a la jefa del penal de las ancianas por alguien de mi entera confianza. Desde mi entrada en la cárcel de Palma, me di cuenta de que había un gran activismo católico. Así, me convocaron a diversas reuniones religiosas, y al principio pensaba que era un simple intercambio de pareceres, que me permitirían enriquecerme intelectualmente. Sin embargo, pronto me di cuenta de cuáles eran sus verdaderas intenciones. En estas circunstancias conocí a Bárbara Pons, con la que en un principio parecía haber entablado una bonita amistad. Sin embargo, a partir de más o menos la primavera de 1941, empezaron a castigarme por mi falta de fe en la religión católica. De esta forma, me negaron la comunicación por carta con mi familia. Incluso me aislaron en una celda de castigo durante más de 15 días, prohibiendo a todas mis compañeras que vinieran a verme. Un día de los que teníamos que realizar el saludo cara al sol que tanto despreciaba, me negué a hacerlo correctamente, por lo que me encerraron en mi habitación. Desde el mes de septiembre de 1942, las visitas de las catequistas y las monjas fueron continuas, ya que deseaban que me bautizase. Sin embargo, al ver que sería imposible, decidieron que lo mejor sería trasladarme a la cárcel de Santa Cruz de Tenerife, aunque finalmente no se llevó a cabo. Los intentos de conversión continuaban, pero yo seguía resistiéndome, por lo que me amenazaron con dejar sin comida a los niños de la prisión, porque sabían que eran muy importantes para mí. Una monja llegó a decirme directamente: o se bautiza usted, o se acabaron los pequeños privilegios de las madres. Ante esto me sentía muy presionada, ya que no quería fallar ni a mis principios ni por supuesto a los pequeños del penal. A todo esto se sumaba mi bajo ánimo por estar encarcelada, aislada de mis seres queridos y mis compañeras. Además, mi matrimonio se había roto, mi Carmencilla y mis dos hermanos estaban en México, y mis amigos encarcelados, exiliados o tristemente fallecidos. Esta situación cada vez me sobrepasaba más,
lo que aumentó cuando me comunicaron que el 26 de septiembre habían programado mi bautismo. Ese mismo día fui a la enfermería porque había tomado la decisión más difícil de mi vida, sin olvidarme antes de despedirme de mi mayor tesoro. Espero que me sigas queriendo y que te acuerdes de mí a pesar de lo que te cuente, a pesar de lo que yo voy a hacer. Que tú, mi niña, mi chiquitina, y esos pobres niños me perdonéis. Lo hice. El 26 de septiembre de 1942, Matilde se arrojó desde una de las galerías de la enfermería de la prisión de Palma, suicidándose para evitar su bautismo, algo que no consiguió, ya que finalmente fue bautizada en un acto cruel, mientras agonizaba en el suelo del patio de la prisión.